Vamos a trabajar con el método de la bisección. Abrimos el main bisección y el script método de bisección. El objetivo de este método es aproximar la solución de la función a cero. El proceso que agrupa de manera ordenada las tareas en pequeñas etapas está descrita aquí en el pseudocódigo. En la primera etapa, lo fundamental es verificar que en el intervalo definido la función sea continua. Además, debe comprobarse que existe un cruce por cero, es decir, que vamos a verificar el teorema de Bolzano. En la segunda etapa, calculamos el punto medio dentro del intervalo definido. En la tercera etapa, vamos a evaluar el punto calculado en la etapa anterior dentro de la función. Aquí podremos tener dos posibles respuestas. La primera, que la función evaluada en ese punto sea igual a cero. Entonces, esto quiere decir que ya hemos encontrado la raíz. Por lo tanto, el proceso de búsqueda finaliza y aquí terminaría nuestro proceso. El segundo posible resultado es que si la función evaluada en ese punto es diferente de cero, entonces debemos fijar los criterios para los nuevos límites del intervalo. La cuarta etapa es el test de convergencia. Esto es que aunque fijemos un número determinado entero de iteraciones, fijaremos la velocidad de convergencia para determinar la exactitud de la raíz. Y esto se logra fijando los valores de tolerancia. Para aplicar este método, aproximaremos la función coseno de x menos x en el intervalo entre 0 y p medios. En el script llamado makeBisección, vemos que en la primera parte tenemos la definición de la función utilizando matemática simbólica. Después creamos las variables, el intervalo y el número de iteraciones que hemos fijado. La siguiente parte y última de este script es el desarrollo del algoritmo. Lo primero que estamos haciendo es verificar la discontinuidad. Si la función es continua, entonces el proceso de análisis con el método de la bisección continúa. En caso contrario, nos aparecerá un error que dirá que la función no es continua. Cuando la función es continua, las variables de entrada serán entonces el límite inferior y el límite superior del intervalo, la función y el número de iteraciones. Esta función, método de la bisección, nos da dos variables de salida, aproximaciones e iteraciones. Dentro de la función, método de la bisección, hemos descrito qué son las variables de la salida y qué son las variables de la entrada. Ya conocemos cuáles son las variables de entrada. Entonces, las variables de salida son aproximaciones, que es un vector fila donde vamos a guardar cada uno de los valores x intermedios, los puntos intermedios calculados en cada iteración. Y la variable de iteraciones solamente va a guardar un valor, el último, donde la iteración ha logrado calcular el valor de la raíz. Esto es porque nos interesa saber en cuál valor del proceso iterativo hemos llegado a la tolerancia fijada. En la primera línea del algoritmo, entonces vemos la definición de función, las dos salidas, el nombre del script y sus entradas. La primera parte hemos creado dos variables nuevas, la tolerancia de la función y la tolerancia de x. Fijaos que en ambos casos hemos colocado igual nivel de exactitud. Continuamos. La primera línea es comprobar Bolzano. En caso que Bolzano se cumpla, pasamos al proceso iterativo. Calculamos el punto medio.
Después pasamos a la siguiente etapa, que es evaluar ese punto medio. La primera opción es revisar que si al evaluar ese punto medio la función es igual a 0. En tal caso, hemos encontrado nuestra raíz y el proceso finaliza. En caso contrario, tenemos que determinar los nuevos límites del intervalo para la siguiente iteración. El punto intermedio calculado en esta iteración se guarda en la variable aproximaciones. La siguiente etapa es revisar el nivel de exactitud, marcado por los valores de tolerancia para la función y la tolerancia para x. En caso que lleguemos a esa exactitud fijada, el proceso finaliza. En caso contrario, volvemos a comenzar con el proceso iterativo. Todo esto siempre cumpliendo que la función aprueba el teorema de Bolzano. Si no se verifica el teorema de Bolzano, lo que obtendremos es un error y el proceso finaliza. Ahora sí, ya estamos listos para utilizar el método de la bisección en el problema planteado. Encontrar las raíces para la función coseno de x menos x en el intervalo entre 0 y pi medios. Hemos establecido un número de iteraciones de 30. Simplemente le damos a ejecutar. Como esta es la función principal, en el workspace nos van a aparecer tanto la función como los valores de entrada, igualmente los valores de salida, las variables de salida del script método bisección. Observamos que el método de la bisección se ha detenido en la iteración número 18. Esto quiere decir que en este momento ha logrado alcanzar la tolerancia indicada. La variable aproximaciones tiene 19 datos. Vamos a ver por qué. El primer valor es un 0 y eso se debe a la inicialización de la variable. De ahí en adelante, cada uno de los valores corresponde al valor x intermedio, al punto intermedio. La raíz, que es el último valor guardado en aproximaciones, se crea aquí también en una variable, raíz, por si la necesitamos tener más a la mano. ¿Qué podéis hacer vosotros? Podéis variar el número de iteraciones, los intervalos, las funciones y también las tolerancias. Aquí hemos puesto el mismo valor para las dos, pero vosotros podéis variarlas como lo deseéis o como el ejercicio os lo pida. Recordad que cuando definimos una función, en matemática simbólica tenemos que aclarar cuál es la variable. En este caso es x. Os animo a que desarrolléis los ejercicios que están propuestos al final de la guía.